¿Qué tal, mi querido José Carlos Sánchez, economista senior de HSBC México? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola David, ¿qué tal? Un gusto saludarte también. Muchas gracias por la invitación. Platicamos menos de lo que deberíamos en este programa de radio contigo. Oye, a ver, ¿cómo se ven los datos de la economía mexicana al cierre del primer trimestre? Porque ustedes se pusieron optimistas. Sí, la verdad es que sorprendidos. Digo, hoy por la mañana se da a conocer el dato preliminar para el primer trimestre del 2023. Es un dato en el cual el consenso de economistas ya estaba esperando un número relativamente positivo, tanto en términos trimestrales como en términos anuales. Sin embargo, el dato viene por arriba de las expectativas en ambos casos. Vemos una expansión en términos trimestrales de 1.1%, es el sexto aumento consecutivo trimestral, y en términos anuales vemos un aumento de 3.9% anual. En ambos casos, el sector servicios, que es el que más peso tiene dentro de la actividad económica, es el principal motor de crecimiento, seguido por la actividad industrial. Entonces, percibimos un crecimiento balanceado, un crecimiento que sorprende, mostrando todavía pues una resiliencia importante por parte de algunos sectores, a pesar de que el panorama global empieza a mostrar señales un poquito más de debilidad hacia adelante. A ver, ¿qué le está pasando a la economía mexicana? Salió mejor de lo que esperaban y que los tiene tan optimistas? Mira, lo que percibimos es que estamos viendo un crecimiento más fuerte por parte de algunas fuentes internas de crecimiento. Por ejemplo, si vemos la última fotografía que tenemos a nivel sectorial, ¿no? De los 14 sectores que componen a la economía, la mayor parte de ellos ya se encuentra por arriba de los niveles prepandemia. Sin embargo, algunos de estos sectores siguen mostrando, pues digamos que una inercia importante, principalmente la parte de algunos servicios y la parte de algunas actividades industriales, como por ejemplo el caso de la manufactura, siguen mostrando todavía pues cierta resiliencia. Lo que vemos es pues un cambio, ¿no? Un cambio en los motores de crecimiento. Por ejemplo, últimamente habíamos estado muy acostumbrados a ver pues que la demanda externa, principalmente de Estados Unidos, que como tú bien sabes, pues tiene una importancia en la economía mexicana por el número de exportaciones que enviamos a ese país, era uno de los principales motores de crecimiento en los últimos trimestres. Sin embargo, hoy lo que estamos viendo es que, por ejemplo, el consumo privado está teniendo un comportamiento bastante más resiliente. Principalmente lo notamos a través, por ejemplo, del mercado laboral. Estamos viendo un mercado laboral bastante dinámico, ¿no? En HCBC estamos sorprendidos de ver, por ejemplo, la última tasa de desempleo en Es 2.7%, el cual sorprendentemente baja, ¿no? sorprendentemente baja, y lo cual refleja, pues digamos que la demanda por trabajo que hay en algunas industrias, ya sea por el buen dinamismo que tienen o también, por ejemplo, por algunos proyectos de expansión que hay actualmente en el norte y en el Bajío, posiblemente relacionados con este efecto de relocalización de algunas cadenas de producción. Entonces, creo que eso va a proveer una base de crecimiento un poquito más sólida hacia adelante, y que si bien estamos un poco más optimistas y ahora esperamos un crecimiento para el año de 2.5%, estamos también tomando en cuenta una eventual moderación en el ritmo de crecimiento por el eventual choque negativo que podamos ver por parte de la economía de Estados Unidos hacia la segunda mitad del año. ¿Qué tan duro va a ser, José Carlos, la recesión en Estados Unidos? Yo creo que ya es nada más cuestión de saber cuándo y qué tan honda va a ser, ¿no? Porque Estados Unidos va a vivir un proceso recesivo necesariamente. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Creo que ya empezamos a ver algunas primeras señales sobre este proceso. Por ejemplo, esta semana fue importante porque también se dio a conocer el dato de crecimiento en Estados Unidos. El consenso estaba esperando una expansión de 2%, el dato vino en 1.1%, es Ujú. decir, notablemente más abajo, y como tú bien mencionas, yo creo que es una cuestión de tiempo que se va a materializar más hacia la segunda mitad del año. ¿Qué tan fuerte va a ser? Creemos que va a tener, digamos, una implicación, ¿no? Como tú bien sabes, México el año pasado exportó alrededor de 600,000 millones de dólares, de los cuales
más o menos 85% van a Estados Unidos. Entonces, posiblemente algunos sectores de consumo que se puedan ver afectados por esta eventual moderación en Estados Unidos, pues van a tener un impacto directo en las exportaciones y pues consecuentemente en la producción de algunos de estos productos. Sin embargo, en México creemos que dado que hay algunos productos que se siguen recuperando, ¿no?, de los choques en las cadenas globales de suministro, etcétera, pues eso puede ser una especie, digamos, de factor que compense esta menor demanda proveniente de Estados Unidos. Entonces, creemos que va a afectar, sí, pero creemos que lo hará pues de manera moderada, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Con esta estimación que decías de ustedes de HSBC de crecer 2.5%, Ujú. todavía vamos a estar en el crecimiento promedio anual de este sexenio estará por ahí del 0.6, 0.7%. Exacto. Sí, 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 eso es bastante importante mencionarlo, ¿no? Digo, como bien recordarás, la contracción que tuvimos en 2020 a raíz de la pandemia fue de un poco más de 8%, entonces eso pues hace que el promedio de estos 6 años sea bajo, pero creemos que el dato, por ejemplo, de hoy de 3.9% en términos anuales ya dé, digamos que una buena base y que a pesar de que esperamos, por ejemplo, crecimientos ligeramente por debajo de 3% para este segundo trimestre y ligeramente por debajo de 2% para el tercer y cuarto trimestre, con el dato de hoy, pues creemos que la economía podría estar creciendo alrededor de 2.5% desde un 1.5% que teníamos anteriormente. Sí, a mí me asombró cuando vi su reporte hoy en la mañana que se pusieron muy optimistas a cómo estaban, porque normalmente ustedes los analistas son medio tramposones. Van del 1.5 al 1.6 y le van subiendo. Ustedes dieron un brinco cuántico, digamos. Sí, 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 tienes razón. Sí, la verdad es que estamos un poco más constructivos porque, como te comentaba, creemos que el hecho de que algunas fuentes de crecimiento interno estén un poco más resilientes, pues nos hace pensar que podríamos ver un comportamiento más favorable. ¿A qué me refiero? Como tú sabes, el 65% del crecimiento de la actividad tiene que ver con consumo privado y más o Ujú. menos 15% tiene que ver con inversión. Entonces, entre estos dos componentes internos, pues podemos explicar más o menos 80% del crecimiento. Asumiendo que puedan tener un comportamiento relativamente resistente en lo que resta del año por una tasa de desempleo relativamente baja en el caso del consumo privado, por unas remesas que estamos sorprendidos cómo siguen comportándose, ¿no? El año pasado fue un año récord con 58,000 millones de dólares, ¿no?, de entrada de flujos. Este año esperamos que se moderen, pero aunque haya una moderación en lo que resta del año, pues creemos que va a ser una fuente de ingreso importante para algunos hogares que permita tener pues el consumo de algunos productos pues relativamente resistente, aunado a pues un comportamiento en la parte de inversión privada que pueda haberse favorecido también por este fenómeno de relocalización de algunas cadenas, pues nos hace pensar en este escenario un poco más constructivo, ¿no? Ahí para dar un poquito de color y lo que tratamos de ver con bastante detalle es, por ejemplo, la inversión extranjera directa del año pasado, ¿no?, en 35,000 millones de dólares. Cuando te metes a los datos y ves un poquito la granularidad, creo Ujú. que es bastante sorprendente ver cómo hay 4 economías asiáticas dentro de los 10 países con mayor participación en inversión extranjera, ¿no? Tienes el caso de Japón, tienes el caso de Corea del Sur y sorprendentemente ahora tienes a Hong Kong y a China dentro de esa lista de 10 países. Entonces, vemos que a pesar de los retos que hay, a pesar, Y digamos, Vietnam recibiendo el doble de inversión extranjera que nosotros. sí, sí, eso hay que decirlo. La realidad es que México no va a ser el único beneficiado. El sudeste asiático es un candidato también Sí. perfecto para atraer una muy buena parte de esa inversión. Y sí, pues eso es un poquito lo que vemos, ¿no? Ahora, las tasas de interés Sí. siguen muy altas. ¿Ya estamos cerca del punto máximo o todavía esperan más alza ustedes en HSBC? Es un excelente punto. Mira, nosotros ya no esperamos que haya una subida de tasas de interés en mayo, el 18 de mayo. ¿Por qué?
Creemos que hemos visto un ciclo bastante profundo en cuanto a subidas de tasas de interés, ¿no? Como bien recordarás, el ciclo empieza en junio del 2021 en 4.25%, hoy estamos en 11.25%, es decir, ha sido un ciclo de 700 puntos base de subida. Y esta semana, el lunes, se va a conocer el dato para la primera quincena de abril. Es un dato que viene ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, es decir, un poquito más favorable. Vemos por primera vez en varios meses una inflación en 6.2%, con una subyacente en 7.8% y con expectativas de inflación, que este es uno de los puntos más importantes, finalmente estabilizándose, ¿no? Para final de este año, por ejemplo, el consenso ha reducido sus expectativas de 5.2 a 5.12%. La siguiente semana vamos a tener la encuesta de Banco de México, en donde seguramente veremos una ligera caída adicional. Para el 2024 esperamos el consenso espera una inflación para cierre de año en 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tomas como referencia la tasa nominal... Querido José Carlos, te tengo que cortar. ¿Me esperas un segundito en la línea Claro. para que cierres la idea? Claro que sí, David, con mucho gusto. Gracias. Datos financieros. Solo en Análisis Superior. Estamos de regreso. Regreso contigo, José Carlos Sánchez, economista senior de HSBC México. Estabas cerrando tu comentario, te agradezco muchísimo. No, al contrario, muchas gracias a ti, David. Sí, como te comentaba, ya para concluir, entonces creemos que con esta trayectoria que se empieza a volver un poquito más clara en la inflación a la baja, con expectativas más estables, esta tasa real, que es la que Banco de México usa mucho para medir qué tan restrictiva está su postura o no, seguramente se va a seguir volviendo más restrictiva sin la necesidad de seguir subiendo la tasa, simplemente por la caída que vamos a seguir viendo en las expectativas de inflación para los siguientes 12 meses y a medida que vayamos avanzando, pues esto ya pone a Banco de México en una postura restrictiva más cómoda y por eso es que ya no estaríamos esperando subidas adicionales por parte de Banco de México. Creemos que van a mantener una postura restrictiva por un periodo prolongado, al menos de aquí a finales del 2024, pero creemos que ya, digamos que la tarea ya la han hecho casi en estos 2 años, ¿no?, de subidas. Oye, ¿y dónde ves la inflación o dónde ven ustedes en HSBC la inflación a fin de este año? Mira, nosotros traemos un estimado de inflación de 5% para final del 2023 y de 3.9% para final del 2024. Creemos que algo que va a ayudar mucho es el efecto base que vamos a empezar a ver en estos siguientes meses. Como recordarás, el año pasado fue un año bastante complejo porque la guerra entre Rusia y Ucrania, que hizo que el precio de materias primas se elevara de manera muy abrupta, tener a China cerrada y esto pues consecuentemente los problemas en cadenas globales de suministro metió mucha presión. Ahora, ante un panorama un poquito más estable, creemos que vamos a ver una trayectoria descendente más clara, como lo estamos viendo, ¿no? Cerramos 2022 en 7.82, hoy estamos prácticamente alrededor de 6.2% y creemos que esta trayectoria es el 5% va a continuar en los siguientes meses. Oye, te agradezco muchísimo, José Carlos, y seguimos en contacto. Te mando un abrazo. Igualmente, estimado David, muchas gracias, buenas noches y nuevamente